que tengo es tuyo. Amigos, regresamos y estamos listos ya para compartir con ustedes nuestro segmento médico. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra, como siempre, compartiendo información importante para el cuidado de nuestros adultos mayores. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Fiorella? A todos los amigos del canal y a todos los televidentes también, para traer un tema que es bastante complicado, sobre todo en el adulto mayor, ¿no? Así es, atentos ahí en casa, porque hoy hablamos sobre las fracturas en los adultos mayores, situación que obviamente tenemos que prevenir, doctor, pero una vez ya se da esta situación, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias de una fractura, bueno, primero podemos decir que la fractura es pues, el quebrantamiento de cualquier hueso de nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones que predisponen a una fractura, ¿no? Unas de ellas vienen a ser las caídas, o sea, tenemos que hacer siempre una evaluación de caídas. Si el paciente se cae, tiene riesgo de fracturarse. Hay algunas enfermedades que predisponen también a fracturas, incluso sin tener ningún tipo de caída o traumatismo severo, como es la osteoporosis, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades y este tipo de condiciones hacen que el adulto mayor esté más predispuesto a este tipo de consecuencias. La caída es una consecuencia, en realidad, de algo que no estamos haciendo bien. Puede ser a consecuencia también de tratamientos, por ejemplo, muy intensos para la hipertensión arterial o diabetes mal controlada o problemas cardiovasculares o problemas neurológicos, problemas osteoarticulares y musculares, que van a llevar a que el adulto mayor tenga más riesgo de caídas, y esto implica que el paciente se caiga durante más cantidad de veces. O sea, en cuanto a estadísticas, hablamos que los pacientes mayores de 60 años, por lo menos, tienen una caída el 30% de los pacientes. Pero los mayores de 80 años se caen por lo menos la mitad de los pacientes. O sea, si tenemos en Arequipa, por decirte, 50.000 pacientes de 80 años, entonces la mitad, 25.000, se van a caer en este año. Y eso es bastante importante. Felizmente, digamos que la fractura más temida por nosotros es la fractura de cadera. Solamente el 1% de los pacientes que se caen terminan con fractura de cadera, pero como la cantidad de caídas es mucha, entonces el número de pacientes con fractura de cadera aumenta. Ahora, hablamos también de otra enfermedad que es la osteoporosis. La osteoporosis es una pérdida de la mineralización del hueso, o sea, la pérdida de calcio del hueso, que le da, digamos, la dureza y la textura del hueso de nuestro organismo. Entonces, especialmente en las mujeres posmenopáusicas, es la primera causa de osteoporosis, ¿ya? Y si no damos el tratamiento adecuado y el diagnóstico adecuado, eso puede predisponer también a fracturas. Y estas no necesariamente tienen que tener como antecedente una caída. Basta de repente el estornudar o sentarse un poquito fuerte sobre la silla o hacer algún tipo de esfuerzo, y puede haber fracturas, especialmente de las vértebras. Son fracturas vertebrales y eso condiciona mucho dolor. El problema de la osteoporosis es que cuando empieza a aparecer esta enfermedad no causa ninguna sintomatología, o sea, no da dolor, sino hasta que el paciente se fractura. Entonces, ese tipo de consecuencias tenemos que ver, y las fracturas van a depender también de la edad. Si yo tengo un paciente que se cae menos de 75 años, generalmente los reflejos, digamos, todavía funcionan adecuadamente, entonces tienden a apoyar la mano, entonces se fracturan la muñeca. Pero en mayores de 75 años esos reflejos ya están muy disminuidos y el paciente generalmente ya no se fractura tanto la mano, sino se fractura la cadera o la pelvis. ¿De acuerdo? Hay pacientes que están fracturados y pueden caminar. La semana pasada había una paciente que se había caído, lamentablemente no supimos cómo, ya solamente la familia le encontró echado sobre el suelo, boca abajo, y todavía la paciente caminó, pero después, cuando ya la fui a ver en la tarde, porque el dolor era más intenso, se había fracturado la pelvis, ¿no? Entonces, este tipo de fracturas es bastante frecuente, incluso con traumatismos mínimos, ¿no? O sea, no necesito caerme del primero al segundo piso como para tener un tipo de fractura, ¿ya? Y hay que detectarla a tiempo para evitar complicaciones que pueden ser, pues, desde los sangrados, que pueden ser la inmovilidad, que puede ser la presencia de úlceras por presión, por inmovilidad, o las escaras, complicaciones como neumonías, infecciones urinarias, que nos pueden dar derivadas de estas fracturas. Exacto, ¿no? Detrás de una caída pueden venir muchísimas complicaciones en el adulto mayor. Es importante saber atenderlo, saber también dosificar sus medicamentos. Muchas veces ellos mismos se pueden olvidar, pueden estar ¿no? Tener una sobredosis de medicamentos también, y esto puede generar múltiples mareos y situaciones que van a conllevar también a una
caída, Así ¿no? es, y la caída va a llevar probablemente a una fractura, ¿no? Entonces, lo más importante de la fractura, a veces, o para sospechar una fractura, es importante ver cómo se cayó, ¿no? O sea, bajo qué condiciones. Entonces, y cuando el familiar ya nos cuenta, nosotros los médicos que presenciaron la caída, entonces ya podemos intuir que se puede haber fracturado el brazo, o el hombro, o la cadera, o simplemente es una luxación. Podemos intuir, pero ¿qué pasa si el familiar lo encuentra echado sobre el piso? O sea, no sabemos en realidad cómo se cayó, como la paciente que les mencioné. O sea, nadie sabe cómo se cayó. Ahí en el dormitorio no tenían una cámara para poderlo ver. La señora tiene cierto deterioro cognitivo, entonces no nos daba una idea de cómo había sido la caída. O sea, asumimos que se paró, de repente, como tú dices, sintió un poco de mareo, vértigo, se cogió de una maleta que tenía ahí, la maleta se fue al suelo y ella se cayó. Asumimos que eso ha sido, y que el golpe ha sido, o sea, de abdomen, ¿no? Para que se fracture la cadera. No tenía ninguna otra sintomatología, o sea, no tenía, digamos, un moretón, no tenía una herida, no tenía absolutamente nada, solamente estaba echada sobre el suelo, y cuando se levantó incluso caminó. Ya, y en la tarde ya se postró la señora por dolor, y es cuando yo la evalúo y efectivamente le tomamos una radiografía y salió una fractura de cadera. Entonces hay que tener cuidado, incluso cuando un paciente está caído en el suelo hay que saber cómo levantarlo, ¿no? Porque si no tiene mayor cosa, entonces, o tiene una fisura por ahí, yo por un mal movimiento lo puedo terminar de fracturar. Entonces, si no sé cómo levantarlo, lo ideal es que lo dejemos acostado en el suelo. Obviamente abajo hay que tratar de ponerle una almohada y buscar ayuda para poderlo levantar entre dos personas, que es mucho más sencillo. Ya siempre preguntándole si tiene algún tipo de dolor. Si tiene mucho dolor al movilizar cualquier extremidad, entonces preferible es buscar ayuda para que le puedan indicar cómo levantarlo. Si el paciente está consciente y puede movilizarse, entonces él mismo lo ayudamos a incorporarse basado en sus propios medios, ¿no? Para que él pueda cogerse de algún punto de apoyo, que puede ser una silla, un mueble, y poder conseguir la bipedestación, o sea, que el paciente se pare nuevamente y a poder hacer una evaluación más tranquila. Pero toda caída requiere una evaluación porque el peligro de una fractura está latente, ¿no? Así es. ¿Y cómo se actúa frente a estas fracturas con personas ya de avanzada edad, doctor? Es complejo. Ya generalmente las fracturas, la gran mayoría, por ejemplo, si es una fractura de muñeca, ya si está alineada, entonces va a necesitar pues un aparato de yeso, por lo menos unos 40 días, 45 días, dependiendo de la calidad del hueso también. Si es una fractura de cadera, probablemente la gran mayoría de pacientes con fractura de cadera terminan en cirugía para corregir esa quebradura del hueso, ya, y para poder hacer que el paciente recupere la funcionalidad. O sea, la idea es que después de la fractura el paciente recupere la funcionalidad previa a la fractura, lo cual va a depender no solamente del acto quirúrgico, sino de las condiciones asociadas que pueda tener y de los cuidados postquirúrgicos que se le vaya a dar al paciente para que no desarrolle complicaciones y al final de cuentas se logre lo que yo quiero, que el paciente vuelva a deambular, vuelva a hacer sus actividades como lo hacía antes de la caída y de la fractura. Así es, doctor. ¿Qué pasa o qué tan peligrosos son los golpes en la cabeza de los adultos mayores? Felizmente el cráneo es bastante duro, ¿de acuerdo? Digamos, el peligro no va tanto por ahí, el peligro va que ante cualquier traumatismo craneal se puedan presentar hemorragias a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y eso sí empeora mucho el pronóstico sin tener una fractura de cráneo. Ya el golpe tendría que ser muy fuerte como para fracturarse el cráneo, ¿no? Tendría que ser ahí sí un traumatismo, digamos, importante, ya que va a traer pues como consecuencia no solamente la fractura, sino también heridas en el cuero cabelludo. Entonces eso también nos da una idea. Entonces, cuando hay un golpe de cráneo, lo que más tememos nosotros son la hemorragia intracerebral o el hematoma subdural, ¿de acuerdo? Que son condiciones. La hemorragia intracerebral sí, digamos que da sintomatología más precozmente, o sea, a la hora o en 24 horas ya puede dar una sintomatología de compromiso neurológico, pero el hematoma subdural, que es un sangrado entre las dos, digamos, entre las dos membranas que recubren al cerebro, no es dentro del cerebro, sino en las membranas que protegen al cerebro, eso se puede detectar recién a partir de la segunda o tercera semana. O sea, el paciente va a estar bien, le tomamos una tomografía, no hay rastro de sangrado, pero a las 2 o 3 semanas no hay fractura tampoco de cráneo, pero pasan el tiempo y el paciente a la segunda o tercera semana empieza a presentar disminución
disminución de fuerza en una extremidad, o de repente empieza a presentar una desviación de la mirada, de la cara, una asimetría facial, ya empieza a presentar disartria, que habla como si fuera el paciente medio gangoso, no puede pronunciar bien las palabras. Entonces eso nos hace sospechar que a raíz de la caída que sucedió hace 3 semanas, entonces el paciente puede estar desarrollando un hematoma subdural. Hay que tomarle una tomografía y ver cuál es la extensión y de acuerdo a eso tomar la conducta más apropiada. Miren, hay que estar atentos a cómo se desarrollan, ¿no? Los síntomas. Nos explicaba, ¿no? Estos síntomas inmediatos que aparecen a las 2, 3 horas del golpe, ¿cuáles vendrían a ser? Claro, si es una hemorragia dentro del cerebro, generalmente pueden debutar incluso con convulsiones, ¿de acuerdo? O con pérdida de conciencia. Va a depender mucho del área afectada y dónde esté ubicado el sangrado, ¿de acuerdo? O con cefalea intensa, ¿no? Entonces, por eso es que después de una caída, siempre es bueno que el paciente tenga una evaluación por médicos hospitalarias, ya para que vean, le hagan un examen neurológico, determinen las características del dolor y le puedan tomar una tomografía. Como te digo, o sea, la tomografía inicial es para descartar que no haya sangrado. Si no hay sangrado dentro del cerebro, entonces ya digamos que me quedo por ese lado tranquilo. Pero el hematoma subdural, que como les indico nuevamente, está entre las membranas que protegen al cerebro, eso se puede presentar entre 2 a 3 semanas. O sea, la sangre se va juntando, ya, y hasta que va apretando el cerebro, y eso es lo que nos da los síntomas que hemos mencionado. Especial particularidad y especial cuidado en pacientes anticoagulados, ¿de acuerdo? Pacientes que toman warfarina, apixaban, rivaroxaban por alguna condición cardiovascular, hay que tener mucho cuidado con las caídas porque eso sí puede favorecer el sangrado intracerebral. Atentos con esto, ¿no? Saber y reconocer la historia previa de cada paciente, las patologías ya diagnosticadas, con cuáles de ellas, por ejemplo, se puede complicar una fractura, por ejemplo, pacientes diabéticos, doctor. Claro, los pacientes diabéticos definitivamente que se fracturan y van a tener cierto grado de inmovilidad, van a tener pues alteraciones de la glucosa. Esa alteración de la glucosa va a generar que el paciente tenga que consumir más medicación, ¿de acuerdo? Como está inmovilizado, el paciente puede empezar a presentar más riesgo de hacer neumonías. Si hace neumonías, la neumonía me descompensa la diabetes por las glucosas altas. Si el paciente por la inmovilización y por no enseñarle al paciente o a los familiares cómo mover a un paciente, porque un paciente con fractura se puede movilizar, pero hay que enseñar al familiar cómo lo va a hacer, le pueden salir las escaras. Muchos de ellos ya empiezan a utilizar pañales para hacer la orina o la deposición, y eso también puede generar la aparición de enfermedades infecciosas urinarias. Entonces todo esto, por ejemplo, puede descompensar la diabetes. Un proceso infeccioso descompensa la diabetes. Los pacientes empiezan a presentar hiperglicemias, hay que darles tratamiento. Si hacen neumonía va a ser bien complicado porque yo necesito que el paciente con neumonía se mueva, pero si está postrado por una fractura, entonces la evolución de la neumonía no va a ser tan buena como yo quisiera. A pesar de estar tomando los antibióticos, voy a requerir mucha colaboración del paciente y de los cuidadores, y si tiene familiares mucho mejor, para poder lograr que pase esta neumonía y que él pueda continuar con su proceso de recuperación. Ahora, si yo tengo estimado que mi proceso de recuperación de una fractura va a ser de cadera, porque hablamos, va a ser 2 meses que tiene que estar todavía sin ponerse de pie, sin asentar el peso en el miembro inferior operado o en la cadera operada, pues si le da cualquiera de estas complicaciones, ya voy a demorar más tiempo. Y la otra complicación por inmovilidad son las trombosis, de acuerdo a la formación de coágulos en los miembros inferiores, que eso también va a retrasar la recuperación de una fractura de cadera. Así es, hay que estar muy atentos. ¿Cuánto tiempo más o menos va a tardar? Sabemos que cada paciente es distinto, pero un aproximado de una recuperación de una fractura, doctor. Va a depender mucho, ¿no? Es una operación, como te digo, una fractura de cadera alineada con aparato de yeso en 45 días, 60 días puede mejorar, ¿de acuerdo? Entonces ya el paciente puede retirarse el aparato de yeso y empezar a hacer terapia física. Una fractura de cadera donde ha sido cirugía va a depender del tipo de cirugía y del tipo de prótesis que le hayan podido colocar para poder, de acuerdo a eso, poder estimar el tiempo más o menos de recuperación. Generalmente se les pone placas y tornillos, y estos, dependiendo del tipo de fractura también, entonces y esto generalmente 2 meses el paciente no puede apoyar peso sobre la extremidad operada.
Perfecto, doctor. Recuerden, amigos, que pueden participar de manera activa en nuestra secuencia a través de sus consultas por WhatsApp. Mensajito, por favor, no llamadas. Escríbenos a nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Y tenemos ya la primera pregunta, doctor. Nos escriben desde Tacna. Dicen, buenos días, aquí les escribo desde Tacna. Mi madre se cayó. No podía caminar y no se acuerda de que se cayó y no se acuerda de nada de su caída. Mi madre es mayor de edad. Nos escribe Víctor desde Tacna. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a Víctor? Bueno, un saludo para Víctor hasta la ciudad heroica. Lo que hay que ver es que si la señora no recuerda, habría que preguntarle, ¿no?, si ha tenido un deterioro cognitivo. Si ha tenido un deterioro cognitivo previo, entonces probablemente este episodio haya pasado, digamos, no lo recuerde tan fácilmente, ¿no? Entonces, de todas maneras, habría que ver qué tipo de traumatismo ha tenido y de acuerdo a eso poder hacer una evaluación médica para poder determinar si es que necesita algún estudio radiográfico, ¿no?, para determinar si no ha tenido una fractura de cadera. Hay que preguntarle pues si camina, no camina, ya si antes caminaba y ahora le provoca dolor, hay que hacer un estudio de radiografía de pelvis, de columna vertebral lumbar para determinar que no haya habido algún tipo de fractura y pudiera estar cursando con ese tipo de dolor. Perfecto, muchísimas gracias a Víctor, que se contactó con nosotros desde la ciudad heroica de Tacna. Qué importante es el acompañamiento, ¿verdad, doctor? Muchas veces creemos de que porque ya son adultos mayores, no se mueven mucho, de repente pues que estén solitos, bien sentaditos, le ponemos todo alrededor, no pasa nada, pero es cuando están más propensos. Claro, eso se llama sobreproteccionismo, ¿no? El sobreproteccionismo no es adecuado, así como tratar de infantilizar al adulto mayor, ¿no? O sea, el adulto mayor es una persona que tiene dignidad, que necesita cuidado, soporte, sí es cierto, pero tenemos que propiciar que él haga las propias cosas mientras pueda hacerlas sin poner en riesgo su integridad física. Entonces, siempre debemos promover la autonomía del paciente. Entonces, eso se hace con un buen tratamiento médico, con un tratamiento adecuado, la realización de ejercicios, hábitos saludables, alimentación adecuada. Así es, entonces atentos con estas recomendaciones que les estamos dando hoy junto al doctor Edgar Rodríguez. Doctor, vamos con las recomendaciones finales. Bueno, simplemente que ante cualquier caída siempre hay la posibilidad de una fractura. Entonces tenemos que adelantarnos un poquito nosotros. Hay unos test que nosotros podemos hacer que son muy simples, en el consultorio se pueden hacer para determinar si el paciente tiene o no tiene riesgo de caídas y evitar una fractura. Entonces el tratamiento post-fractura también es muy importante. Si tuvimos la mala suerte ya de tener un paciente con fractura de cualquier extremidad o de cualquier parte del cuerpo, pues hay que hacer la rehabilitación adecuada para que el paciente pueda recuperar su funcionalidad previa y pueda reincorporarse a sus actividades habituales, ¿no? Para esto tiene que tener un buen seguimiento y evitar las complicaciones derivadas de la propia fractura en sí y poder hacer que el paciente recupere su autonomía y su funcionalidad. Perfecto, doctor. Tenemos una consulta más desde Matarani, Mollendo. Dice, mi pregunta es la siguiente. Mi suegra se cayó y no siente dolor, doctor. ¿Qué consecuencias tiene? Ella tiene 81 años. Ya, si ha tenido la suerte de no tener una fractura, la caída puede condicionar otro tipo de complicaciones que se llama el síndrome post-caída. Como le dolió, entonces la paciente tiende a quedarse inmóvil y eso va a generar aislamiento y depresión. Entonces, si la paciente se cayó y no ha tenido fractura, entonces hay que volverla a caminar y que haga sus actividades habituales como las hacía antes, dándole siempre el apoyo y la seguridad para saber que hay alguien detrás de ella para poder acudirla si es que tuviera algún tipo de limitación, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a nuestros amigos de Mollendo, Matarani, que están siempre pendientes al programa. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, un favor, doctor, mi mamita tiene 87 años y hace más de 4 años usa el Xarelto. ¿Está bien, doctor? ¿Se le puede cambiar? Bueno, no es una pregunta que venga con el tema. El Xarelto es un nombre comercial, el nombre genérico es el Rivaroxaban, es un anticoagulante y habría que ver por qué se lo han dado, ¿no? Si es una afección cardiovascular, si ha tenido algún tipo de arritmia, entonces no es tan fácil cambiarlo, ¿no? Tenemos una gama de anticoagulantes, pero en este caso sí habría que evaluarla para determinar si se cambia por otro medicamento similar. Si está anticoagulada, va a tener que estar anticoagulada, sea con Xarelto o
sea con otro medicamento, pero hay que ver si es que se le podría cambiar dependiendo de la patología que tenga. Así es, ¿no? Es importante la evaluación, cada paciente es una historia. Único, así es. Es un mundo distinto. Un mundo nuevo. Así es, doctor. Muchísimas gracias por contactarse a toda la gente que nos ha escrito desde Tacna, desde Matarani, de acá de Arequipa, por supuesto. Y muchísimas gracias a usted, doctor, por su amabilidad. No, a ustedes por la invitación, y si me permites un segundito, es mandarle un saludo hoy día a mi suegra que está de cumpleaños. Señora Angélica, más tarde estaremos con usted seguramente un momentito para darle un abrazo y los mejores deseos siempre para usted y que Dios siempre le brinde sobre todo salud. Muchas gracias. Así es, felicidades, que la pasen bonito, doctor. Para todos los pacientes que quieran tener alguna consulta profesional con usted, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, seguimos trabajando en el Policlínico Clisanté, que está aquí en la avenida Enmel 137, y también para traerte una buena noticia porque ya hemos establecido una alianza estratégica con AQP Enfermeras, ¿de acuerdo? Nuestros pacientes adultos mayores son aquellos que necesitan mucho seguimiento, mucho tratamiento, entonces ya hemos hablado con esta empresa que se encarga de brindar servicios de apoyo domiciliario, ya que son AQP Enfermeras y tienen el personal idóneo para poder brindar este tipo de atención a nuestros adultos mayores aquí en la ciudad de Arequipa, así que también las pueden contactar a ellas para cualquier servicio que necesiten, y el teléfono de contacto para los servicios míos también es el 959-370029. Ahí está apareciendo en sus pantallas la información, excelentes datos que nos brinda, doctor, siempre es bueno tener a la mano estos contactos. Muchas gracias a ustedes y a todos los amigos del canal. Gracias por su compañía. Amigos, nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Al volver más para ustedes aquí en Nuevo Día Más.